Es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Seguimos en La Mira, seguimos en BTV, estamos con el abogado, periodista y amigo, Ovenir Sartú. Gracias por estar, Ovenir. Al contrario, gracias a vos, Gabriel. Ha sido de las pocas voces con poca repercusión que ha discrepado con el discurso oficial, local y mundial, sobre cómo se ha fomentado las vacunas. No hay que utilizar el término antivacuna, porque vos la tenés la polio, por ejemplo. Sí, yo tengo todas. Me dieron todas las vacunas. La vacuna Tradicionales. Yo soy de la opinión, lo he expresado en un semanario, de que quienes sostienen posiciones de manera seria, ¿no? Ahí vimos que en el debate de la LUC divulgamos mentiras puras y duras, ¿no? Y sin embargo, cuando se trata de otras cuestiones, nos ponemos en jueces sobre si lo que están diciendo es mentira o no es mentira, nos gusta o no nos gusta, puede inducir a la gente a no vacunarse, porque somos los dioses de la pantalla, ¿no? Ovenir, ¿cuál es la base de tu fundamento para cuestionar la vacuna? Bueno, son varias cosas, ¿no? La primera es que te diría que las vacunas estuvieron antes que la pandemia. Ajá. Es decir, personajes públicos como Bill Gates o Tedros Adhanom, el presidente de la OMS, hablaban de las vacunas mucho antes de que se declarara la pandemia. Incluso anunciaban la pandemia antes de que existiera, y ya había registros de las cepas del virus y de las futuras vacunas. Entonces uno se pregunta cómo es posible que haya certeza de que van a surgir vacunas de este tipo antes de que existiera la enfermedad. Es decir, mi impresión, como primera cosa, es que la decisión de declarar la pandemia y de vacunar nacieron juntas. Es decir, tal vez la idea de vacunar fue el motivo para la declaración de la pandemia. La segunda cosa es que las vacunas no han cursado todo el proceso de experimentación que tiene que cumplir cualquier vacuna, es decir, tienen una aprobación transitoria, digamos, de emergencia, pero no han cumplido todas las etapas que tiene que cumplir una vacuna para declararlas seguras. Entre la primera y la segunda cosa que acabas de decir, la segunda es una cosa objetiva, es así, es muy lo objetivo, reconoce todo el mundo. Objetivo. Y lo otro es fácilmente demostrable, porque basta ver los videos de estas personas. Pero vos ahí vas en un análisis que trasciende el hecho de si la vacuna es buena o no, y estás en la idea de quienes hablan de una pandemia. No, yo creo, yo nunca uso el término pandemia porque me parece que es un poco esquemático. Yo sí creo que hay el uso de una circunstancia sanitaria para lograr efectos. Que no la negás su existencia. No niego que existe. Aparentemente, acá hay una cosa que hay que saber, que hay que averiguar todavía, es el origen del virus. Porque en el Senado de los Estados Unidos se ha citado al doctor Anthony Fauci, que es el responsable de las políticas de salud. El número uno, le pido. El número uno de la administración, tanto del gobierno de Trump como del gobierno de Biden, para investigarlo, para interrogarlo sobre el origen del virus, porque aparentemente hubo financiación con fondos públicos de los Estados Unidos al laboratorio de Wuhan, de donde aparentemente surgió el virus. O sea que ahí hay un punto oscuro, que es si esto fue espontáneo o fue generado, ¿no? Pero lo cierto es que ya se hablaba de la epidemia, ya se hablaba de las vacunas antes incluso de diciembre de 2019, que fue cuando se conoció en el mundo. Pero te quería dar la última con respecto a las vacunas. La última causa por la que yo me opongo a la vacunación es porque estoy recibiendo decenas de casos de consultas de personas que han tenido efectos adversos de las vacunas. En el mundo están registrados cientos de millones de casos de efectos adversos, pero en el Uruguay hay una cantidad no determinada, porque el Ministerio de Salud Pública se niega a decirlo, pero hay una cantidad enorme de casos de personas afectadas, en algunos casos mortalmente luego de vacunarse. Yo no puedo demostrar, porque no soy biólogo ni soy médico, no puedo demostrar que la causa sea estrictamente la vacuna. Sí puedo decir lo que los propios afectados dicen,
que es que yo me vacuné Y me pasó esto. me pasó esto. Oye, Tuve un coágulo, tuve una ACV. Acá hay una cosa que es clara, ¿no? Ninguna vacuna generó un debate público como este, ¿no? Ninguna. Por lo tanto, la gente está alerta con esta vacuna. Se vacuna, le pasa algo, pum, va. No podemos saber si las otras vacunas que nos damos, que a mucha gente también le generan efectos secundarios, no nos enteramos porque la gente no está así. Es posible, es posible. Igualmente, por ejemplo, yo nunca vi empezar a vacunar y que hubiese epidemias de sarampión, empezar a vacunar contra el sarampión y que hubiese epidemia de sarampión. Tampoco se vacuna contra ninguna enfermedad durante una epidemia de esa enfermedad. Eso lo han dicho todos los virólogos. Es decir, todo el tratamiento que se le ha dado a esto ha sido absolutamente inédito. Dicen expresamente que de ninguna manera se puede vacunar durante el pico de la epidemia. Esto es un concepto que han transmitido prácticamente todos los virólogos. En algún momento se manejó de que vacunar durante y la movilidad social podía generar un problema ahí de resistencia, tal. Pero, ¿qué te dice a vos que todos los días informábamos de 60 muertos, 70 muertos, 70 muertos, 70 muertos, y empiezan a vacunar y los muertos se desaparecen? No es así. ¿Cómo? No es así. Si tú te fijas en las cifras del SINAE, vas a encontrar que el 27 de febrero, el día que se empezó a vacunar, habían fallecido 2 personas. Un mes después, había 70 fallecimientos por día. Y eso duró hasta julio de este año. Es decir, durante el periodo, empieza al mes de empezar a vacunar y dura hasta julio de este año. Ahí empiezan a bajar las muertes. Porque el porcentaje de gente vacunada no era tanta en ese momento. Claro, pero ¿cómo se explica que hasta antes, todo el año 2020, hubo muy pocas muertes? Así, te lo hago así, mira, antes de empezar a vacunar, todo el año 2020, hasta marzo, un año entero, hasta marzo del 2021, fallecieron en el eje de 500 personas. Desde marzo de este año hasta ahora, fallecieron 10 veces más, 5.000 y pico. Es decir, y la enorme mayoría de ellos en el periodo de intensa vacunación, entre fines de marzo y julio de este año. ¿Entre qué fecha y qué fecha fallecieron 5.000? Entre marzo de este año y la mayoría entre marzo y julio de este año. Pero esas cifras no son tan... Son las cifras oficiales del SINAE. Si tú agarras, es una forma muy fácil de googlean y ponen Uruguay coronavirus y la fecha. Sí. Y van a encontrar el informe del Sistema Nacional de Emergencias, donde te dice cuántos casos hubo, cuántos hisopados se hicieron, cuántas personas murieron, cuántas están internadas en CTI, a qué departamento pertenece cada una y hasta la edad de cada uno de los muertos. Y se van a encontrar que el periodo de mucha mortalidad es entre marzo, un mes después que empieza la vacunación, hasta julio. Ahí empieza a decrecer. Y ahora estamos más o menos como estuvimos durante el año 2020. Hay 2 muertos por día ahora. Un muerto, uno, dos. Es un poquito más de lo que había durante todo el año 2020. Pero vos a qué atribuís esta caída. Pero no, yo primero me tienen que explicar a qué atribuyen la subida. Es decir, pero la subida se daba durante el proceso de vacunación. Junio, 4 meses de mucha mortalidad. Porque vos tenés una inercia, una inercia de gente que está infectada o que está infectando, pero que no está vacunada, porque la vacunación, aún hoy, hay 300.000 uruguayos que no están vacunados, ¿no? Pero hubo un momento en que había muchísimos más, porque la vacunación no fue... Pero igual, explícame por qué estuvimos un año con la epidemia declarada y toda clase de medidas y cosas, y no había prácticamente muertes. Pero eso pasó. Al principio Uruguay fue de los últimos en que la crisis empezó a subir. ¿No? ¿Pero cuándo empieza la crisis? En fecha de mes no lo recuerdo. Ahora, yo sí lo recuerdo. Es marzo de este año, al mes de empezar a vacunar. Yo no te puedo explicar, no puedo saber la causa. ¿Cómo en marzo de este año? Sí, en marzo de este año se empezó a vacunar el 27 de febrero. Y el aumento, es decir, las decenas de muertos por día es a partir de fines de marzo de este año. Pero el año anterior habíamos tenido los 70 muertos. No, este año fue eso. Marzo de este año tuvimos los 70 muertos. En el año 2020 murió poquísima gente. Y ahí no había, pero ahí no había vacunas, ahí no moría nadie. Uruguay fue lento.
Uruguay fue lento. Fue lento hasta que empezó a vacunar. Cuando se empezó a vacunar fue rapidísimo. No, pero es así. Yo te lo describo así, vos te reís porque yo sé que esto choca contra el concepto. Pero lo que se está diciendo sobre eso es falso. Pero vos te acordás que cuando nosotros teníamos 60, 70 muertos, a partir de marzo de este año, la vacuna recién o estaba llegando o había llegado, ¿no? O sea, llevábamos un mes de vacunación. Nosotros teníamos un montón de muertos y la vacuna no había llegado. No es cierto. Te acabo de decir, no. El 27 de febrero, el día que empezó la vacunación, hubo 2 muertos. Una persona de 83 años y otra de 86 años. Fíjense, en febrero era bajo, seguía siendo bajo. En marzo, cuando empieza la vacunación, que supuestamente vacunaban decenas de miles de personas por día, porque eso es lo que la información oficial, ahí empiezan a aumentar los casos. Pero vos atribuís los casos a... Yo no puedo atribuir. Pero no puede haber un vínculo entre los casos de coronavirus y la vacuna. Que vos me digas, por la vacuna pueden morir por otras cosas, puede ser, pero no muertos por coronavirus. No, a ver, lo que pasa es que el problema es el siguiente. El concepto de muerto por coronavirus significa que es una persona que murió por cualquier cosa y tiene un PCR positivo. Sí. No, tiene un PCR positivo. Ajá. Que no necesariamente, bueno, no sabemos, pero todos conocemos, yo conozco casos de personas que murieron con un balazo en la cabeza y vos lo que decís es que no es lo mismo morir con coronavirus que de coronavirus. Que por coronavirus. Pero yo lo que digo es que hay una versión oficial, que es que las vacunas redujeron la mortalidad, que es falsa, porque en realidad lo primero que pasó durante 4 meses es que se empezó a vacunar y las muertes declaradas por COVID aumentaron. Cifras oficiales. Nosotros no estamos solos en el mundo, ¿no? No. O sea, el fenómeno fíjate lo que está pasando en Alemania, donde un porcentaje altísimo de la población no se vacunó, recuperan la movilidad social y el virus se dispara. Bueno, pero fíjate lo que pasa en Inglaterra o en Israel, donde hay altísimos porcentajes de vacunación y sin embargo tienen supuestamente crisis enormes y cantidad enorme de enfermos y de muertos. Nada comparado. ¿Te acuerdas lo que era Israel cuando yo empezó a vacunar y lo frenó Israel? No, a las cifras más altas que ha tenido Israel ha sido ahora. En resumen, pasado hace un mes. Vinculado, porque vos pensaste, que es lo que yo he escuchado de quienes critican, de que las vacunas pueden generar efectos secundarios. A mediano plazo y algo no lo sabemos eso, no sabemos lo que va a pasar. Pero sí se dice que ahora ya mismo se vacuna y están pasando cosas, ¿verdad? Sí. Ahora, pero vos también vinculás la vacunación al coronavirus. Mira, yo creo que ahí hay gente que podría explicar esto mejor que yo, que son, por ejemplo, el doctor Javier Ciuto, la doctora Laura Gabriela Domínguez, el doctor Fernando García, que son médicos y pueden dar la fundamento. Yo lo que puedo decir es lo que veo. Y lo que veo como persona, leo mucha la información sobre esto que se publica, es que coincide el periodo de alta mortalidad, por lo menos declarada, cifras oficiales, con el periodo de vacunación, el periodo más intenso de vacunación. Después decae y volvemos a un estado un poquito peor que el que tuvimos durante todo el 2020. Si yo puedo asociar eso, yo no puedo decir, no puedo fundamentar que la causa es la vacuna. Digo, señalo la coincidencia. Lo cual sí puedo decir es que es falso que las vacunas redujeron la mortalidad. Es decir, lo que se puede decir es, las vacunas, cuando se empezaron a dar las vacunas, aumentó mucho la mortalidad y ahora bajó. ¿Y por qué bajó? No sé. ¿Y por qué subió? Es decir, una atribución es tan poco apropiada como la otra, yo qué sé. Pero la diferencia es que antes cuando empezó esto no había vacuna. Ahora estamos vacunados muchos y no está habiendo ni contagios, grandes contagios. Ahora. No, está habiendo 2 por día. Sí, claro, pero había muchos menos en 2020. Fíjate, las cifras de 2020 pasaban días y días sin que muriera nadie. Cuando empezó a circular el virus socialmente, las muertes se aumentaron, ¿no? Es natural que eso ocurra. Pero ¿y cuándo empezó a circular el virus socialmente? Si estábamos bajo el terror del virus durante un año entero. Y no pasaba gran cosa hasta marzo de este año. Y yo creo que la gente empezó a circular. No te puedo explicar. Yo lo que digo es, si se quiere aplicar un criterio racional, hay que decir, la vacunación coincidió con un enorme aumento de las muertes declaradas por COVID y después un descenso a niveles que son todavía superiores a los de antes de las vacunas. Ese es lo real del Uruguay, lo que tenemos. Después otro capítulo es
qué efectos tiene directamente la vacuna y qué efectos pueda tener a largo que plazo. no sabemos. Eso no lo sabemos. No sabemos. Sí constato que mucha gente declara tener, acá y en el mundo, declara tener efectos adversos, muy cercanos a la vacuna. Sí, se dieron muchísimas vacunas, ¿no? Se dieron miles de millones. Muchísimas vacunas. Juanir, muchas gracias por haber estado. No, al contrario, gracias a vos, Gabriel. Hasta luego. Vamos a la tanda.